¿Qué sujeto tan siniestro e inhumano tienes que ser para ser capaz de engañar, de torturar y de amenazar niños? Y no solamente eso, también qué tan mal de la cabeza para volver al punto más bajo de tu vida, donde literalmente solo conociste el miedo, el dolor y la venganza. La historia de Terrence Silver, o como nosotros lo conoceríamos, Terry Silver, empezaría con su nacimiento en el año 1949 en Los Ángeles, California. La familia de Silver era bastante adinerada, ya que su padre fue el dueño de Dynatox Industries, una empresa dedicada a la eliminación de desechos nucleares, y es que cómo no les va a ir de maravilla con ese negocio si estamos en pleno contexto post-bomba atómica e inicios de la Guerra Fría. La cantidad de desechos tóxicos productos de las creaciones de bombas nucleares y la carrera espacial es tremenda, y es más que obvio pensar que Dynatox gracias a esto amasó toda su fortuna. Ahora, crecer en el seno de una familia con dinero de todas maneras afecta en la personalidad de las personas, especialmente en niños. De ejemplo tenemos a Johnny Lawrence. Recordemos cómo era en Karate Kid, un niño rico que pensaba que era más que los demás y que tenía el derecho de tener lo que quiera por el simple hecho de ser él, sea tener una chica, una radio o una venganza. Exactamente así era Terry Silver, un niño engreído que creía que lo merecía todo. Es por eso que su padre en 1968, en un intento de enseñarle humildad y disciplina, lo enlistó en el ejército de los Estados Unidos. Lo más probable es que su padre también haya peleado en la guerra, quizá la Segunda Guerra Mundial, y creyó que la educación militar que él recibió le podría hacer bien a su hijo. Es 1969 y Silver se encuentra peleando en la guerra de Vietnam. Tiene de compañeros de guerra a un tipo llamado Cola de Caballo y John Kreese, quien es 3 años mayor que él. Un día Kreese lo convoca a una misión de encubierto que estaría a cargo del Capitán Turner, líder de toda la división y maestro del arte marcial Tang Soo Do que aprendió de Kim Song-jong en la guerra de Corea. Él los entrenaría personalmente en técnicas de infiltración, espionaje y combate, lo cual querría decir que él es quien le enseñaría el camino del puño, golpear fuerte y sin piedad. Llega la misión y se infiltran en territorio enemigo. Silver cumple las órdenes correctamente hasta que por un descuido con su radio, Kreese no pudo dar la orden a Cola de Caballo para que regrese antes de detonar la bomba con los enemigos. El Capitán Turner le dice que active la bomba de todos modos, a lo cual Kreese se niega. Esto hace que los enemigos los atrapen y los dobleguen. Vemos la mirada de Silver y es la de culpa. Está viendo al hombre que por un descuido suyo tendrán que matar. Es imposible que sienta otra cosa. Recordemos que Silver fue un niño mimado, todo se trataba sobre él y esto no sería la excepción. La muerte de su amigo fue su culpa y eso es algo que lo perseguirá de por vida. Y digo esto porque vemos que para nunca olvidar lo que pasó en la guerra y tampoco al amigo que murió por su culpa, adoptaría su peculiar peinado que le recordaría a la guerra o al Silver de la guerra, pero aún no nos adelantemos. Los enemigos encerraron a Silver y a los demás soldados estadounidenses en una jaula. Solo los liberaban para que peleen entre ellos hasta que caigan al fondo de una fosa y mueran, por puro entretenimiento. Varias peleas se dan y Silver ve cómo sus camaradas van cayendo uno a uno. Silver le dice que todo esto es su culpa, referenciando al mal funcionamiento de su radio, y es que ya no siente que solo le ha costado la vida a su amigo Cola de Caballo, sino a todos, incluido su capitán y su otro amigo, Kreese, amigo que le diría que no es su culpa, sino de él. De pronto convocan a Turner para que pelee con Silver, pero él tenía demasiado miedo, tanto que aunque leve pide que no se lo lleven. Por favor. No. Kreese ve esto y dice que será él quien irá. Razones para esto pueden ser varias, pero lo más probable es que Kreese siga sintiendo que la muerte de sus amigos fue su responsabilidad y no la de Silver, y por eso es que no puede permitir que él también muera. Empieza la pelea entre Kreese y el Capitán Turner, y lo que pasa es curioso porque tanto Silver como las personas que estaban dentro de la jaula no vieron lo que nosotros vimos. Ellos logran ver que Kreese logra vencer a Turner y luego que llegan los refuerzos a salvarlos, lo que querría decir que Kreese habría asesinado a su capitán únicamente porque no tenía opción, pero la realidad es que en ese momento Turner no cayó y sí pudo salvarlo porque los refuerzos ya habían llegado, pero Kreese decidió no hacerlo. Sin piedad. Esta decisión nadie la vio, nadie lo supo, ni siquiera el propio Silver, y esto es relevante porque a los ojos de Silver, Kreese lo salvó de morir, sí, pero nunca imaginó que traicionaría a uno de los suyos por decisión propia, algo que más adelante Kreese también haría con él. Si no te fijas donde pisas, volarás en pedazos. Pero como dije, no nos adelantemos.
Silver le estaría eternamente agradecido a Chris, el hombre que lo salvó de morir, y le diría lo siguiente: te debo un amigo. Todo lo que necesites. Estaré ahí para ti. ¿Me oyes, Johnny? Toda tu vida. Y es que, como vimos, él no sabría realmente al hombre que le estaba encomendando su vida. Al regresar del encarcelamiento vietnamita, Silver se unió a las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos junto a Chris, quien ascendió al rango de capitán, y Silver lo seguiría siempre. En 1975, Silver regresa de la guerra y junto a Chris fundan Cobra Kai. El nombre es una referencia al pozo de serpientes donde Chris envió a Turner, ya que la traducción del nombre sería Cobras Reunidas. Para sellar este compromiso en el que de ahora en adelante ambos serían esas cobras reunidas, se tatúan una serpiente siendo agarrada por una mano, como recordatorio de que ambos le ganaron a ese pozo y sobrevivieron. Y es por eso que Cobra Kai nunca muere. Chris le dice que inscribió a Cobra Kai en el All Valley de ese año, pero Silver le dice que no podrá continuar con el dojo debido a que su padre le obliga a manejar Dynatox, el negocio familiar de eliminación de desechos nucleares, o de lo contrario lo va a desheredar. Con lo cual Chris empieza a manejar solo el dojo, pero con apoyo financiero de Silver. Esto es curioso porque recordemos que su padre lo envió a la guerra para adquirir carácter y humildad, pero al volver lo doblegaría para que siga el legado familiar. Tal parece que no quería que tenga carácter para sí mismo, sino para poder manejar Dynatox, típico de un padre controlador, actitud que Silver aprendería más adelante manejando la empresa, y eso lo podemos ver en el año 1980. Sucede que Silver compra el local de Cobra Kai para Chris, demostrando su nuevo poder adquisitivo, y también financia un viaje a Corea con el objetivo de aprender de la fuente de su karate, es decir, aprender del mismísimo Kim Song-young, maestro del Tang Soo Do. Aquí vemos también que llega a conocer a Kim Daeun, nieta del maestro Kim y más adelante futura socia de Cobra Kai. En este viaje podemos observar un cambio de actitud en Silver, lo vemos más confiado, más seguro de sí mismo, tanto que su visión de Cobra Kai ya no es solo la de entrenar niños en el valle, sino en todo el mundo, es decir, él quiere expandir su karate por el mundo, pero Chris le diría que no están listos y como buen soldado que es y que sigue su capitán, lo obedece. Te seguiré la corriente, Johnny. Pero la expansión es algo que se quedaría en su mente, y es que ya no es solo el militar que estuvo en Vietnam, ahora también es el líder de una de las más grandes empresas de California, y como tal, la necesidad de tenerlo todo, de ganarle todo, de ser el mejor, es algo que volvería a formar parte de él, así como suscribirte y darle like si te está gustando este video. Silver y Chris regresarían a Estados Unidos y estarían separados hasta el año 1985, donde de repente Chris lo visitaría en su mansión. Vemos que económicamente le ha ido mucho mejor, tiene una enorme propiedad, gente a su servicio y un negocio redituable. Se ha vuelto prácticamente un magnate. Vemos que sigue practicando artes marciales con el logo de Cobra Kai en la espalda, demostrando su lealtad a Chris y al pacto que hicieron. Silver se emociona por ver a su amigo de vida, de guerra, al hombre que le salvó la vida, pero su mirada cambia al enterarse que no solo a Cobra Kai le está yendo mal, sino que Chris fue herido donde más le duele, en el orgullo. La actitud de Silver es diferente a la que vimos en él hace 5 años, luce mucho más confiado sí, pero también más agresivo, más violento, más vengativo, y es que va entre 7 y 10 años que está al mando de Dynatox, una empresa que con el tiempo se ha hecho más difícil de manejar por el aumento en las regulaciones de eliminación de desechos nucleares, debido al miedo por la Guerra Fría. Esto sin duda debe haber hecho que su estrés aumente a niveles extremos, sin mencionar los estragos que la guerra debió dejar en su mente, al igual que a Chris. Es muy probable que esta haya sido la razón de por qué recurrió a las drogas, explícitamente a la cocaína. En los años 80 me dejé llevar por la cocaína. Esto explicaría su comportamiento errático, sobresaltado, sus arranques de ira y de risa, ya que el exceso de drogas afectan a la regulación emocional de las personas. Chris le cuenta lo sucedido en el All Valley del año anterior y le dice que por culpa de un viejo llamado Miyagi y su discípulo llamado Daniel, lo perdió todo. Esto sería motivo suficiente para que Silver quiera hacerlo sufrir, ya que ellos hicieron sufrir a Chris, pero aunque esté derribado, no está derrotado, pues como aprendieron en la guerra, ¡Cobra Kai! Nunca muere. Nunca morirá. El plan de Silver para hacer sufrir a Miyagi y a Daniel consiste en hacer al muchacho su estudiante, de hecho hacerlo que ruegue que lo sea, hacerlo sentir que es el más poderoso y cuando eso pase, hacerlo sentir el dolor más grande que ha sentido en toda su vida y eso lo hará en el cuadrilátero. Y si eso fuera poco, Chris le pide hacerlo sangrar los nudillos, en venganza a lo que le pasó en su pelea con Miyagi, a lo que vemos otra actitud errática y sobresaltada de Silver. Este ya no es solamente el tipo que le está haciendo un favor al amigo
amigo que lo salvó. Es un tipo que está disfrutando del dolor que puede causar a los demás, del dolor que puede causar no solo a un adulto como Miyagi, sino a un menor de edad, a un niño como Daniel. ¿Qué persona sana disfrutaría haciendo que niños sufran? Hey, I like that. Oh, I like that, Johnny. I'm gonna use that. Solo a un desquiciado. Y es que toda esta actitud a su vez la traería de su trabajo, puesto que vemos que no tiene ética alguna de trabajo, al no importarle dónde echa los residuos tóxicos. Bueno, también es otra época donde no se era tan consciente de ello, pero igual vemos que no es que no lo sepa, es que no le interesa. ¿Quieres decir que no puedes soltarla en Borneo? ¿Quién conoce ahí el desperdicio de clorido? ¡Hazlo! Llama cuando termines. Ciertamente aquí terminamos de entender que no le importa dañar a la gente, tanto que incluso es capaz de sobornar jueces por las demandas que le hicieron por el tema de los desechos tóxicos. El gran jurado, ¿qué piensa hacer al respecto? Sobornarlos como siempre. Y eso no es todo, su ética de trabajo es tan nefasta que es capaz de hacer negocios con menores de edad, niños de 17 años y abogados capaces de hacer lo posible, lo cual quiere decir que no solo él es un mal tipo, sino todos los que están a su alrededor también lo son, y busca gente así. Por eso Mike Burns le pareció el tipo perfecto para su plan, porque era conocido por ser el chico malo del karate. Más adelante, como parte de su plan, manda a Chris de vacaciones y decide ir a visitar a Miyagi y Daniel a su casa. Esto solo para que Daniel tenga conocimiento de su existencia y que es alguien que en algún momento le puede enseñar karate. Silver se presenta como discípulo de Kim Sang-yeon de Corea y les miente diciendo que Chris murió de un ataque cardíaco y que Kim les manda sus disculpas por lo ocurrido en el All Valley del año pasado. Aquí notamos algo curioso y es que Miyagi luce desconfiado o confundido. Quizá puede ser porque no siente la sinceridad en Silver o porque le parece raro en el caso de que conozca a Kim, ya que le parecería extraño que alguien como él envíe disculpas. De todos modos, no importaría tanto porque no haría caso a estas ideas. De hecho, lamentaría la muerte de Chris y Silver se iría esbozando una sonrisa, simbolizando que su plan va marchando a la perfección. A la par, Silver envía a Mike Burns a forzar a Daniel para que participe en el torneo. Esto hace que Daniel cada vez más tenga la idea de que es necesario que se inscriba en ese torneo o las cosas se pueden poner mucho peor. There's nothing you got that I can't. Hey! The wish. Esto hace que Daniel quiera que Miyagi lo entrene, pero él se niega, y Silver se aprovecha de esto para sembrarle la idea en la cabeza de que él podría entrenarlo, a lo cual terminaría aceptando luego de fingir que lo salvó de Mike Burns. ¿Ves esto? ¿Lo ves? ¡Ahora largo de aquí! Es aquí cuando empezamos a ver el lado más oscuro de Terry Silver, y es que con la excusa de ayudarlo, empieza entrenándolo bajo su metodología Quicksilver o Silver al minuto, y tiene 3 reglas fundamentales. Regla número 1. Un hombre no resistirá sin firmeza. Regla número 2 del método Quicksilver. Un hombre no respira, no puede pelear. Regla número 3. Un hombre no puede ver, no puede pelear. 3 reglas que si lo pensamos bien tienen sentido, pero dependerá de cómo lo apliques, y teniendo a alguien como Silver solo podría ser de la peor manera, enfocando en generar dolor, y en este caso el receptor de ese dolor es Daniel, que recordemos es un menor de edad que no ha hecho nada malo, y Silver un adulto que quiere hacerlo sufrir por un rencor estúpido. Silver lo obliga a golpear bloques sólidos de manera que generan moretones, hematomas, nudillos sangrantes, pero lo peor de todo es hacerlo creer que lo hará un ganador, que todo esto es por su bien. Tanto es así que logra que Daniel utilice su furia como fuente de su karate. Y ya sabemos que eso termina mal. En otras palabras, Daniel está siendo corrompido, lo cual convierte a Silver en un manipulador de menores, lo cual en muchos países es ilegal. Nos damos cuenta que sus enseñanzas están llegando muy lejos cuando ante la mínima provocación Daniel es capaz de golpear a un tipo en la nariz hasta el punto de hacerlo sangrar. Esto de por sí ya es terrible porque vemos el grado de influencia que Silver ha tenido en él, pero es peor al enterarnos que esta es solo otra manipulación más de Silver, pues el muchacho que lo provocó fue contratado por él. Sin embargo, como dice Miyagi, si el árbol tiene raíces fuertes, aún puede salvarse, y es lo que le pasa a Daniel, pues al darse cuenta que estaba yendo por el camino equivocado, va con Terry para decirle que no va a defender su título, pero es ahí cuando él le revela toda la verdad. Silver le revela que lo había estado manipulando como quiso, prácticamente como un juguete, y como tal empieza a golpearlo como si de un acto de diversión se tratara. Daniel sale corriendo, pero Silver envía a Mike a capturarlo para seguir con la golpiza, pero es ahí cuando llega Miyagi y lo salva.
Ya no hay razón para ocultar las cosas, y como tal les revela a sus enemigos su plan: expandirse, llevar Cobra Kai y su filosofía a cada rincón posible, darle a Chris un Cobra Kai renovado y más grande, pero sobre todo, obtener su venganza. Llega el torneo y como un acto más de corrupción y engaño, Silver finge ser un simple benefactor del deporte, lo que nos dice que no tiene problemas con nada con tal de lograr su objetivo, el cual es hacer sufrir a Daniel y expandir Cobra Kai. Sin embargo, como ya es sabido, aunque Daniel empezó perdiendo, la sed de venganza de ambos hicieron que le den instrucciones erróneas a Mike Burns, lo cual hizo que perdieran, y con esto que terminen los sueños de Chris y por tanto los sueños de Silver. Después del torneo, Chris estaría acabado, sin dinero, sin dojo, sin nada. Silver intentaría ayudarlo dándole trabajo, pero Chris lo rechazaría, y rechazar es un decir porque en realidad desaparecería por la vergüenza de haber perdido por segunda vez y haber caído en desgracia. Silver sentía que Chris lo abandonó pues no supo nada de él por 35 años. El negocio de desechos nucleares cada vez se hacía más complicado, la compra de varios dojos fue un total fracaso, una pérdida de dinero, su consumo de cocaína solamente agravaba su malestar, literalmente Silver tocó fondo. No sabemos cómo o en qué contexto, pero Silver empieza a llevar terapia para poder reordenar su vida y poder dejar las drogas. Esto quiere decir que Silver llegó a un punto de su vida en el que entendió que el camino que transitaba no era el correcto, que las acciones que realizó fueron violentas y enfermizas. Pasé meses aterrorizando a un adolescente por un torneo de karate de la secundaria. Suena locura hablar de eso. Y esto lo pudo hacer en parte porque ya no tenía la fuente de sus malas influencias, John Chris. Pasaron los años y reorganizó su vida, decidió dejar el pasado atrás y empezar de nuevo, reconstruyó su imperio y puso fin al mundo de Cobra Kai, consiguió una novia a la que apoyó económicamente para el lanzamiento de una aplicación dedicada al mindfulness, un tipo de terapia psicológica, lo cual nos diría que entendió la importancia del bienestar en su vida, se volvió vegano, también un tipo más tranquilo y aceptó más el mundo en el que vivía, o al menos hasta que recibió una misteriosa llamada de teléfono. Hola. Ha pasado mucho tiempo. Chris va a buscar a Silver porque necesita de su ayuda, pero Silver ya no quiere saber nada de él y tanto es así que le dice que lo mejor que le pudo haber pasado en la vida fue que desapareciera y que gracias a eso pudo encontrar la claridad que necesitaba. Y es que si vemos a Silver ahora es un tipo reformado y tanto es así que a este punto de su vida es capaz de negarse al hombre que en su momento lo era todo para él, el hombre que le salvó la vida. Me salvaste el trasero. Sin embargo, y seamos sinceros, no fue difícil para Chris manipularlo, ya que en realidad Silver no sanó sus traumas del pasado, los enterró, los guardó dentro de un cajón en lo más profundo de su ser, y lo peligroso de esto es que con el estímulo correcto, todo lo que sumergiste saldrá con más fuerza, y esto es lo que le va a pasar. Poco a poco Silver se deja convencer y vemos como en un desliz mental patea una botella de vino, simbolizando que Cobra Kai sigue ahí dentro y que nunca se fue. El vino derramado es la representación de la sangre derramada que aún sigue en sus manos y que parece desear volver a tener. El hombre siniestro e inhumano que conocimos está volviendo a emerger. Esto también lo vemos con el soplete en forma de pistola que lo hizo rememorar escenas de la guerra, signos claros de estrés postraumático, porque no es solo que recuerde lo que sucedió, se ve que lo está volviendo a vivir, el dolor de la guerra, pero también está reviviendo el momento en que Chris le salvó la vida y la deuda de por vida que tiene con él. Silver va a ver a Chris y le reclama por volver. Él estaba bien, tenía una vida feliz, pero tenía que volver y desenterrar el pasado. Chris le hace ver que él no hizo nada, solo le hizo ver lo que siempre estuvo ahí y es verdad. Nadie recae tan rápido en algo después de 35 años de control. Silver deseaba volver a ser lo que solía ser, un ganador, un rey, alguien con control, algo que aunque no quisiera, Chris le estaba ofreciendo volver a tener, con lo cual termina aceptando. Nos damos cuenta de manera indirecta lo que pasa por su mente, cuando él mismo le dice a Robbie King lo siguiente. Aprendiste a canalizar tu ira, pero sientes temor. Si quieres ser un campeón, tienes que sacar ese miedo y enfrentarlo, sea cual sea, porque si no lo haces, te frenará por siempre. Lo que dice aquí no es solo sobre Robbie, es sobre él. Aquí Silver nos confirma que él le tenía miedo a su propio pasado, al hombre que era, por eso desenterró al antiguo Silver y ahora lo está enfrentando. Y digo enfrentar porque aunque haya aceptado volver con Chris, vemos que no es el mismo de antes y es que él quiere aprender de sus errores y eso está bien.
Esto hace que Silver no sea un personaje plano como venía siendo Daniel o Johnny con tantas reescrituras. El hecho de que Silver tenga la intención de hacer las cosas mejor nos habla de su evolución como personaje. Él llegó a comprender que Cobra Kai no se trataba de venganza, se trataba de construir fuerza y crear ganadores. Chris se enfoca demasiado en la venganza y eso no le permite ver sus errores. ¿Qué errores? Ni siquiera los de hace 35 años. Silver iría con Chris a hablar con Daniel y Johnny, pidiéndoles que no ataquen a sus estudiantes y que ellos harán lo mismo. Vemos una diferencia notable en el Silver del pasado. El Silver de los 80s hubiera optado por atacar directamente, pero este Silver prefiere llegar a un acuerdo. Sin embargo, los años de experiencia le hacen dar cuenta que la rudeza con la que Daniel les dice que se larguen solo puede significar que no existe oportunidad alguna para una conciliación. Chris le recuerda el trato, pero Daniel de forma arrogante les dice que no ganarán. Esto enfurece a Silver, pero se va y le dice a Chris que barrerán el piso con él. Y es que aunque no se dé cuenta, Daniel está estimulando al Silver del pasado a salir con su arrogancia. Y es así que va a pasar. Ahora, a trabajar. Limpiemos la colchoneta con ese pequeño idiota arrogante. Silver y Chris vuelven al dojo y les dicen a sus estudiantes que no busquen pelea con los estudiantes de Miyagi-Do y que si ellos lo hacen no deben hacer nada, solo guardar esa ira y usarla en el momento correcto. Vemos a Chris y parece no estar de acuerdo con eso, y es que Cobra Kai nunca actuó de esa manera. Ellos siempre atacaron primero, y si alguien golpea pues se convierten en enemigos y se les devuelve el golpe. Silver entiende que esa manera de pensar es la que los llevó a la ruina en primer lugar. Silver se sincera con Chris y le confiesa que la vida de lujos y tranquilidad que estaba viviendo era una gran mentira, pero que ahora lo sabe y no hay nada que lo llene más que terminar lo que empezaron, ganar y que Cobra Kai trascienda, pero que esto solo se logrará si se olvidan del pasado. Vemos que Silver empieza a invertir cada vez más en Cobra Kai, ya no solamente energía y tiempo, sino también dinero, compra ropa cara, un mejor dojo, adquiere sponsors y más. También empieza a provocar a Daniel, pero esto solo lo hace porque Daniel fue a hablar primero con Robbie, quien ahora es su estudiante. Silver interpreta todos los actos de Daniel como ataques directos, y lo son, así que a sus ojos no le queda más que preparar mejor a sus estudiantes y devolver el golpe, pero de manera inteligente. Silver y Chris empiezan a competir entre ellos y Chris empieza a perder. Su sentimiento de inferioridad lo hace sentirse arrinconado e intenta doblegar a Terry, haciéndole recordar que el capitán es él y no Silver. Tanto es así que incluso lo calla. Vemos que utiliza los rangos que tenían en el ejército para reforzar su postura de quién es superior, simbolizando también que son dos personas que nunca salieron de la guerra. Le recuerda la jaula, le recuerda su debilidad y también le recuerda que le salvó la vida. Este es el punto de no retorno para Silver, y es que Chris, sin saberlo, regresarlo al punto más bajo de su vida solo hizo que termine de emerger el Silver de esa época. Al día siguiente, Silver, doblegado y sumiso como era en esa época, le dice que no olvida lo que hizo por él y que hará lo que sea para demostrar su lealtad. Chris con una sonrisa acepta y valida lo que le dice Silver. Empiezan la clase de ese día y entra Mantarraya. Chris lo bota como un perro y Silver lo nota. Es como si viera que esta información le puede servir para algo, pero no le toma importancia todavía. Llega la noche y le muestra a Chris el local donde nació Cobra Kai. Va a estar en alquiler pronto ya que el negocio de velas anterior se fue. Silver le dice que están a una victoria de lograr su sueño, la expansión. Esto sorprende a Chris, parece que ese no es su sueño con Cobra Kai, pero aún así agradece a Silver y este le dice que aún hay más sorpresas, pero lo dice como si esta fuera una sorpresa para mal, y así fue. Silver hizo venir a Johnny y lo empieza a golpear. Eso inició una pelea que a Chris detendría diciendo que lo deje ir y que esto se arreglaría en el torneo. Silver consternado le dice que él solo aplicó sus lecciones, desequilibrar al oponente para asegurar la victoria y que pensaba que eso era lo que quería. Pero Chris le dice que pensó que había aprendido a no cuestionarlo, la carta que usa cuando sabe que está entre las cuerdas. Aquí Silver solamente ve confusión, decepción y se va. En menos de 2 días, Chris ha apelado al miedo y al chantaje sobre su amigo, sobre quien se supone que lo protegería, y hasta se siente como si es que Silver volviese a fallar, entre comillas, Chris podría deshacerse de él. Y si no te fijas donde pisas, volarás en pedazos. Parece que Silver no pensaba que su Chris, su salvador, fuese capaz de hacer eso. Podría ser con sus enemigos, con desconocidos, con cualquiera, pero jamás con él. Y es que, como recordemos, él no vio lo que fue capaz de hacerle a su maestro y capitán por su propio beneficio. Realmente Silver no sabía a quién le había dado su lealtad.
Y es que Silver pensó que demostró la suya, por eso lo vemos confundido y ebrio, porque en su cabeza no tiene sentido el actuar de Chris. Es ahí cuando entra Mantarraya y le dice que quiere volver a Cobra Kai. Silver le dice que se vaya, pero recordó lo que vio la primera vez, una oportunidad, y decide tomarla, golpeando brutalmente a Mantarraya y obligándolo a decirle a la policía que fue Chris quien le hizo eso. Y es que si su capitán puede ser capaz de eliminarlo, entonces Silver también, y siendo un Cobra Kai solo podría hacerlo golpeando primero y sin piedad. La lección más importante de Cobra Kai siempre fue ser un ganador, y para eso era necesario ser fuerte, por ende eliminar sus debilidades, algo que Silver podría hacer y había hecho, a excepción con la más grande debilidad que tenía, su salvador Chris. Pero en vista de quién se ha convertido, no tiene más remedio que hacerlo, pues Silver ha vuelto a tocar fondo, convirtiéndose nuevamente en el Silver más brutal, infame, corrupto e inhumano que conocimos en los años 80. Lo que pasa luego es el All Valley y la corrupción que tanto caracterizó a Silver desde su aparición en el Karate Kid 3, pues ahora es de nuevo ese tipo. Él necesita asegurar la victoria de Cobra Kai y le pagó al referee para que así lo beneficie. Ahora el medio ya no importa, solamente importa la victoria. Pasan los enfrentamientos y lo logran, ganan el All Valley, lo cual es un hito importante por dos razones. Una, porque a sus ojos esta es la materialización de que el camino que está tomando es el correcto, y dos, que luego de 35 años por fin avanzó en su plan original con Cobra Kai, la expansión, tanto así que anuncia que abrirá dojos por todo el valle y más allá. Terry y Chris celebran su victoria y aprovechan decirle lo que piensa. ¿Recuerdas cuando me preguntaste cuál creía que era tu debilidad? Johnny Lawrence. Y como dije, si algo aprendieron en Cobra Kai es a eliminar su debilidad, y esto es justo lo que Silver hará. Y no te preocupes por Lawrence. Yo también me encargaré de él. Con Chris en la cárcel, Silver tiene el camino libre para dirigir Cobra Kai a su antojo y lograr por fin su objetivo, la expansión, siendo el tirano dueño de negocios que siempre ha sido. Sin embargo, es necesario tener a un compañero si quiere realmente llegar a todos los rincones del mundo. Por eso decide contratar nuevos senseis y de ahí elegir a uno que lo ayude en su misión. Chozen aprovecharía esta jugada de Silver para infiltrarse en su dojo. Esto es relevante porque estaba pensando seriamente en contratarlo a él, ya que era el único de los senseis que conocía el Tang Soo y por tanto tenía más clara la filosofía del camino del puño. Pero no solamente eso, también porque era la persona más cercana y parecida a John Chris. Esto también nos habla de la personalidad de Silver, y es que pese a haber querido quitarse su debilidad, nunca la dejará de lado, pues inconscientemente quiere seguir teniendo a Chris en su vida, aunque no se dé cuenta. Por eso al enterarse de que Chozen es un espía, se decepciona y enoja como nunca antes lo hemos visto. Cuando mi nuevo amigo de Kioto y dice algo que solo dirían en Okinawa, Kari. Realmente nunca antes lo vimos así, desequilibrado, decepcionado y triste. Esto hace que al igual que hizo hace 40 años, intente regresar a la fuente de su karate y busca aliarse con Kim Da-eun, nieta de su maestro Kim Sang-young. Y es que para Silver, Kim sería ahora lo más cercano que tiene a Chris, pues ella es la niña que él salvó, maestra del mismo arte marcial que Chris y con el mismo temperamento y exigencia. Esto fue lo que se le ocurrió para fortalecer Cobra Kai y expandirse como tanto había esperado. Gracias a su ayuda logra clasificar al Sekai Taikai, pero esto solo sería un paso de la victoria y la batalla final solo se acerca más. Se acerca tanto que de la nada lo empiezan a atacar por todos lados, en su dojo y en su casa. Silver actúa como si no le preocupara, pero la pelea con Chozen nos da una idea de su desquicio, ya que él es la única persona en todo Cobra Kai con intenciones reales de matar a alguien, lo que solo demostraría que ahora está en un punto emocional y psicológico de no retorno. Él es el Silver de la guerra y con los enemigos no hay que tener piedad. Silver cree que ganó, la victoria está cada vez más cerca, pero todos sus estudiantes se enteraron de la verdad, conocieron al verdadero Silver, un fraude y un corrupto. Lo único que le queda es su fuerza, lo único que hace que sus estudiantes aún no se vayan, pero sería Daniel el encargado de arrebatárselo, utilizando las mismas lecciones que él enseñó cuando era niño, como simbolismo no solo de humillación directa al villano, sino de reflexión, ya que Daniel es capaz de utilizar lo aprendido, pero no de la manera en que él le enseñó, sino más adaptado a la defensa, a su propio estilo, demostrando que el camino de Silver nunca fue el correcto. Un hombre que no puede ver, no puede pelear.
Vemos a Silver en el suelo, acabado, derrotado, y es que una vez más volvió a ser el tipo que no pudo lograr su objetivo, se convirtió en lo que tanto detesta, un perdedor, y todo debido a Daniel, que aunque a primera vista no lo parece, tiene más similitudes de las que notamos a primera vista, así que mira este video y descubre cómo pasó de ser un niño inseguro, malhumorado y agresivo al hombre que todos conocemos.